tema extenso en la palabra de Dios, el tema de la apostasía. Ustedes saben que en el libro de 2 Tesalonicenses, yo creo que este versículo ya lo han mencionado los hermano Reinaldo y la hermana Lorena, pero en 2 Tesalonicenses capítulo 2, en el versículo 7 dice, porque ya está obrando el misterio de iniquidad. El misterio de iniquidad solamente hasta que sea quitado en medio el que ahora impide. Dentro del pueblo cristiano ha estado operando un misterio de iniquidad. El misterio de piedad es Jesucristo. Está en primera de Timoteo 3:16, donde dice, grande es el misterio de la piedad, Dios ha sido manifestado en carne. Ahí no está hablando del misterio de piedad, está hablando del misterio de iniquidad, que es lo opuesto. Ya no es Dios manifestado en carne, sino que es Satán manifestado en carne. Es totalmente lo contrario. Nosotros sabemos, hermanos, de que antes de que venga el Señor Jesucristo va a venir el anticristo. Y así como Cristo es la encarnación de Dios, el anticristo va a ser la encarnación de Satán. Y cuando Él venga, pues la apostasía va a llegar a su culminación, porque gran número de cristianos van a renegar de la fe, van a abandonar la fe, la verdadera fe cristiana, para volverse a doctrinas, a sectas, que van a estar propagando ciertas enseñanzas que no son enteramente bíblicas. Aquí dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2 y en el versículo 3, no se engañe nadie en ninguna manera, es una doble advertencia, no se engañe ¿qué? Nadie en ninguna manera. Esto quiere decir que no debemos dejar que nadie, usando los artificios del error, nos engañe. ¿Qué sigue diciendo? Porque no vendrá Jesucristo, no vendrá el día del Señor sin que venga antes ¿qué? La apostasía. Nosotros tenemos que estar conscientes que viviendo como estamos viviendo en los días que anteceden la venida de Cristo Jesús, no es de extrañar de que ya se esté levantando y se esté propagando el espíritu de error que promueve la apostasía dentro de la iglesia cristiana. Una persona que no es cristiana no puede apostatar de la fe. Nunca ha estado en la fe. Los que apostatan de la fe son personas que se han iniciado en el camino de Dios, que son creyentes, que son pastores y que por una variedad de razones han decidido renunciar a la fe cristiana y introducirse en otras ideologías religiosas que parecen tal vez más atractivas, más apetecibles, pero que son definitivamente desviaciones de la verdad de Dios. También en 1 Timoteo capítulo 4, ya ustedes han visto ese versículo, estoy seguro. Dicen, pero el Espíritu dice manifiestamente, en forma abierta, en forma contundente, que en los venideros tiempos, y en otra versión dice en los últimos tiempos, algunos, gracias a Dios que solo algunos, no todos, algunos que apostarán de la fe. Los únicos que pueden apostatar son los seres humanos que hayan hecho profesión de fe en Cristo Jesús, que hayan participado en una forma declarada en el Evangelio de Cristo Jesús. O sea, un impío no puede apostatar, solo un creyente puede apostatar. Y aquí en Hebreos capítulo 6 habla en una forma también bastante notoria acerca de la apostasía, porque dice en el versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, noten bien, está hablando aquí de personas que participaron del Evangelio, que participaron del cuerpo de Cristo. Dice, fueron una vez iluminados y gustaron el don celestial. ¿Cuál es el don celestial?
¿Cuál es el don inefable? La salvación. La Biblia llama de la salvación la dádiva de Dios, o el regalo de Dios. Ese es el don celestial. ¿Y fueron hechos partícipes de qué? Del Espíritu Santo. Fueron regenerados, fueron bautizados en el Espíritu Santo. Y asimismo gustaron la buena palabra de Dios. O sea, conocen la Biblia de pe a peapa, de pasta a pasta. Dice que gustaron la palabra de Dios, la saborearon, le sintieron gusto, la leyeron con avidez y con interés. ¿Y las virtudes de qué? O los poderes del siglo venidero, las manifestaciones sobrenaturales de Dios. Aquí no está hablando de los creyentes tradicionalistas, aquí está hablando de los creyentes pentecostales, los que participaron del Espíritu Santo, los que conocieron el ministerio de liberación, el ministerio de sanidad divina, los que experimentaron los milagros de Dios, los que tenían un conocimiento mucho más extenso de la palabra de Dios que los creyentes tradicionalistas o fundamentalistas. De modo que dice que es imposible que ellos, versículo 6, si recaen, noten la palabra caer, recaer es volver a caer, y recaen, es imposible que sean otra vez ¿qué? Renovados para repetir. Qué seria advertencia. Es que con las cosas de Dios no se juega, hermano. Y entre mayor conocimiento, mayor responsabilidad. O sea, Dios no va a juzgar igual a hermanos de las iglesias tradicionalistas como la centroamericana, la presbiteriana, etcétera, etcétera, porque ellos, su conocimiento de la Biblia es un poco limitado. Pero creyentes pentecostales, creyentes carismáticos, creyentes que han sido formados en iglesias renovadas en el Espíritu Santo, tienen una gran responsabilidad. Y esa es la pena que nosotros sentimos que en los últimos 2, 3, 4 años, muchos hermanos de iglesias como Cristo Centro se están introduciendo en doctrinas de error. Y para mí el peligro es, y digo que es un peligro, de que ellos apostaten de la fe, que ellos caigan en la apostasía. Cuando por ejemplo en Gálatas dicen, hablando de ciertas personas que cayeron de la gracia, no quieren decir que cayeron de la gracia en el pecado, en el vicio, que se regresaron al mundo, que volvieron a su vida antigua a revolcarse en el pecado y en el error. No, hermano. Está hablando de los que caen de la gracia, después de haber saboreado la gracia, de haber experimentado la gracia, de haber sentido el efecto de la obra de la gracia en sus vidas, que han caído a un nivel inferior, a una dimensión mucho más baja, que es la ley. Pues caer de la gracia, ¿a qué? A la ley. Y últimamente en Guatemala ha surgido un movimiento, claro, importado del extranjero. Es un movimiento que se llama el mesianismo. Oigan bien eso. Mesianismo. La particularidad es que el mesianismo se ha introducido en la iglesia. Las demás sectas que han operado en Guatemala, como la iglesia de los Testigos de Jehová, la iglesia de los mormones, han trabajado desde afuera tratando de conquistar a los creyentes. Pero los mesiánicos se han introducido a la iglesia, están trabajando desde adentro y están tratando de ganar adeptos. Y lo están logrando. Porque desafortunadamente, aunque la iglesia cristiana evangélica en Guatemala ha crecido muchísimo, son realmente pocos los creyentes que tienen un sólido fundamento bíblico. Nosotros estamos viviendo en una generación de analfabetas en cuanto a la palabra de Dios. La mayoría de ustedes no leen la Biblia, no estudian la Biblia de por sí. La mayoría de ustedes se conforman con solo venir a 1 o 2 cultos semanales a escuchar sermones. Algunos buenos y algunos quizás no tan buenos.
Y por eso están raquíticos, palúdicos, amnémicos, esqueléticos en el sentido espiritual. Y yo le voy a decir, hermanos, una persona que está en esa condición es susceptible a una infección. O sea, sus defensas están bajas. Y en muchos de ustedes aquí esta noche las defensas espirituales están por los suelos. Su sistema inmunológico espiritual está agotado. Y si alguien viene con una doctrina muy atrayente, ustedes van a irse pero de boca, ¿no? Se van a sentir atraídos porque, hermanos amados, ustedes no tienen el fundamento bíblico que deberían de tener. Y la culpa no es de los pastores, de los líderes, la culpa es de ustedes que teniendo la Biblia nunca la leen. Hermanos, lo que reciben aquí en la iglesia solo son unas como orientaciones espirituales que ustedes tienen que complementar con su estudio personal de la Biblia. La apostasía va a surgir dentro de la iglesia cristiana y no fuera. ¿Escucharon bien eso? No los mormones, los sabáticos, los testigos, etcétera, etcétera, no pueden apostatar de la fe, porque ya nunca han sido parte realmente de la iglesia de Cristo Jesús. Claro, muchos de los seguidores de esas sectas hoy fueron en un tiempo cristianos evangélicos. Pero yo creo que el mesianismo representa un mayor peligro para la iglesia cristiana que cualquier secta que ha operado en Guatemala hasta el día de hoy. Hay varias sectas, criollas y foráneas. Por ejemplo, en Guatemala, ¿se acuerdan ustedes? Hace unos, 6 u 8 años, abrieron, alquilaron o compraron unos teatros y abrieron las primeras iglesias de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Pare de sufrir. Debido pues a la denuncia de algunos hermanos que conocían esta secta brasileña en origen, aquí en Guatemala le han cambiado el nombre y ahora le llaman Comunidad del Espíritu Santo. Eso tienen las sectas, que ellos asumen diferentes nombres. Son como los delincuentes. Los delincuentes a veces tienen 3, 4 pasaportes, 3, 4 cédulas, tienen diferentes nombres. Son escurridizos. Y así son las sectas. Por ejemplo, esta secta mesiánica tiene varias diferentes ramas. Aquí en Guatemala han asumido el nombre de raíces hebreas. Raíces hebreas. Algunos de ellos dicen, nosotros no somos mesiánicos, nosotros solo somos estudiantes de las raíces hebreas. Y hermanos, no se dejen engañar. Son mesiánicos. Tal vez no se van al extremo de algunos mesiánicos que yo conozco, que han llegado al punto de que niegan la divinidad de Cristo. Niegan la infalibilidad de la palabra de Dios. Pero son mesiánicos. Y yo creo que algunos de ustedes han oído un poquito acerca del mesianismo, pero van a oír más, ¿no? Es preciso que oigan más, tanto del punto de vista, digámosle, nuestro, como tal vez del punto de vista opuesto, ¿no? Para que ustedes se informen y puedan estudiar y estar preparados para hacer lo que el apóstol Judas, bueno, no era apóstol, el hermano de Jesús, Judas, en su pequeña carta dice que te debemos de contender, ¿por qué? Por la fe una vez dada a la iglesia. La palabra contender es una palabra de guerra. Y yo he estado en pie de guerra en el último mes porque me he visto involucrado en esta controversia. Y puede decirse, hermanos, que, y no quiero exagerar ni nada así, pero puede decirse que yo soy uno de los pocos que he estado dispuesto a hablar acerca del mesianismo.
Los demás como que se achicopalan. Les da un poquito como de temor hacerlo, porque temen de que sean acusados de ser antisemíticos o antijudíos. Hay un amor en el pueblo cristiano hacia todos los judíos. Muchos cristianos hasta hipotecan sus calzoncillos y calcetines para echarse un viaje a Israel. Sí. Y nosotros somos amantes de Israel, oramos por Israel. Pero hermanos, lo que le puedo decir en esto, y es tanto lo que tengo que decir que no sé cómo lo vamos a decir esta noche, pero yo conocí el mesianismo hace 50 años. Hace 50 años. El mesianismo originalmente, bueno, voy a ponerlo así, el mesianismo comenzó hace más de 100 años, durante el tiempo del sionismo. A ver, esos términos tal vez ustedes no los identifican, pero a fines del siglo XIX comenzó en Europa y en Estados Unidos un movimiento llamado movimiento sionista. Los judíos se comenzaron a inquietar por regresar a Israel, pues, por formar una nación. Israel estaba en manos en ese tiempo de Inglaterra, era una colonia inglesa y era habitada por árabes casi en exclusividad, árabes y palestinos. Entonces comenzó un movimiento sionista que empezó a agarrar fuerza y durante la Primera Guerra Mundial empezaron los judíos a emigrar para Israel. Se fueron formando colonias judías en la tierra de Israel. Que era un protectorado del Imperio Británico. Y las cosas fueron evolucionando hasta que en 1947-48 las Naciones Unidas decretaron la formación del Estado de Israel. Ahora, paralelamente al movimiento secular del sionismo, se inició un movimiento espiritual del mesianismo, en que entidades cristianas evangélicas empezaron a evangelizar a los judíos. Se organizaron misiones evangélicas como la Cruzada Misionera, no para evangelizar gentiles, sino judíos, para ganarse a los judíos para Cristo. Los judíos siempre han resistido el evangelio tenazmente. A ellos les ha costado demasiado creer en Jesucristo como el Mesías. Y la labor de las misiones evangélicas dirigidas hacia los judíos no tuvo el éxito deseado, porque eran puchitos por aquí, puchitos por allá que se convertían. Los judíos que se convirtieron a Cristo quisieron retener cierta idiosincrasia judía. Hermanos, el judaísmo es religión, sí, pero además de ser religión es una nación, una raza, y es también una cultura. Y los judíos que se convirtieron a Cristo no se sentían cómodos en las iglesias evangélicas. Entonces decidieron comenzarse a reunir por sí solos, en casas y luego en locales especializados. Se formaron las primeras sinagogas judías mesiánicas. Cuando yo trabajé en la iglesia bautista en Los Ángeles hace 50 años, donde fui asistente de pastor, a una cuadra nos quedaba una sinagoga judía mesiánica, una de las primeras. Y yo veía pasar a los mesiánicos los días sábados y los saludábamos. Había una relación, bueno, fraternal, pero no muy íntima. Y a mí no me extraña que los judíos hayan querido retener algunas de las características propias del pueblo judío, de su cultura, de su tradición, a pesar de haber reconocido a Jesucristo como Salvador. Pero, hermanos amados, el movimiento mesiánico actual en Guatemala, yo lo llamo un falso mesianismo. Porque lo extraño es que ya no son judíos,
sino que son gentiles que están tratando de pretender que son judíos, que están proselitando, no evangelizando, sino proselitando a cristianos evangélicos, tratando de convertirlos ¿a qué? Al mesianismo. O sea, ya no son cristianos evangelizando a los judíos para ganarlos para Cristo, ahora son gentiles que se creen judíos, que están proselitando a los evangélicos con el propósito de ganárselos ¿para qué? Para el mesianismo. O sea, los papeles se han invertido. Y han tenido una medida de éxito aquí en Guatemala, especialmente gente de clase media y de clase alta. Hay hermanos de algunas iglesias como Maranata, Shaddai, Casa de Dios, unos aquí, otros allá, que se han sentido atraídos por esta doctrina. Aquí en Guatemala hay una revista llamada Aleluya News, que está infectada por el mesianismo. Y ellos se introdujeron muy sutilmente en Guatemala, como en otras naciones, con sus danzas hebraicas, con sus trajes hebraicos. Empezaron a hablar de las fiestas judías, empezaron a hablar de los atuendos judíos, y etcétera, etcétera. Poco a poco, esto vino en una forma progresiva, en un asunto de 3, 4, 5 años. Y han ganado terreno. Y, o sea, se está fortaleciendo este movimiento en Guatemala. Y nosotros tenemos que estar alertas. Yo asisto a un desayuno los días martes, un desayuno pastoral organizado por la Iglesia Sion. Y un martes nos reunimos en un restaurante y el siguiente martes en una iglesia. Pues hace como mes y medio, o 2 meses, una iglesia aquí en la Landívar, no va a mencionar nombres, invitó a que se hiciera el desayuno pastoral en su templo. Llegamos unos 30, 35 pastores. Yo asistí. Yo conozco al pastor y algunos líderes, algunos miembros, y sentí que era una buena oportunidad para irlos a saludar. Estando ahí, la esposa del pastor se acercó a mí y me dio una tarjeta de participación para la boda de su hijo. Yo dije, qué bueno, voy a ir. Fui y hasta llevé regalo. Pero cuando llegué, yo ya había oído que los hermanos se habían introducido hasta en el judaísmo, digamos, en el mesianismo, que es la misma cosa espiritualmente, ¿no? Pero no pensé que habían llegado al punto donde habían llegado, porque nosotros llegamos tarde, temprano, estuvimos esperando. Para sorpresa mía, llegó un rabino con su asistente y ellos vivieron toda la ceremonia matrimonial, que no fue como las ceremonias cristianas o evangélicas, sino una ceremonia enteramente judía. Tuvieron que esperar hasta las 6 de la tarde más o menos para cerrar las celebraciones del día sábado y entonces poder así legalmente celebrar la boda. El hombre no abrió la Biblia para nada. El lenguaje que usó fue basado sobre el Antiguo Testamento. Y ocurrieron muchas cosas, hermanos amados. Tanto así que yo quería levantarme y quería salirme. Pero por respeto me quedé hasta que terminó la ceremonia. Una persona aquí presente salió antes de terminar la ceremonia. No voy a decir quién es, pero tiene una risa nerviosa. Pero yo me salí al terminar, no más terminar la ceremonia, y entiendo que otros hermanos salieron detrás de mí. Habían varios de aquí de Cristo Centro, porque una de las 2 personas que se estaba casando era familiar. Pero hermanos amados, yo me fui inquieto esa noche. Y escúchenme bien, para que no me malinterpreten. Yo me llegué a mi casa, me costó dormirme, y a las 3 de la mañana puse a orar, y oré por ellos, y sigo orando por ellos. Y yo le tengo mucho amor al pastor de esa iglesia, lo vi ayer, lo vi hoy, lo abracé, le dije, hermano,
fulano, yo te amo, estoy llorando, estoy preocupado por ustedes, por lo que está sucediendo. Y yo oré al Señor, y no me malinterpreten, hermano, le dije, Señor, ¿qué está pasando en Guatemala? ¿Qué está pasando en la Iglesia Evangélica de Guatemala? Y se me vino una palabra primero. Ahora, yo no soy místico, y Dios me habla poco, pero cuando me habla es al punto. A mí el Señor no me habla con discursos, sino frases, como telegramas. Y la primera palabra que se me vino, apostasía. Yo me asusté. Apostasía. Le dije, Señor, y si esto es apostasía, ¿qué espíritu está operando entonces entre ellos? Y me dijo, el espíritu de anticristo. Después de orar por ellos, me logré dormir otro ratito, como a las 4:30, 5 de la mañana me desperté y abrí mi Biblia, como lo hago siempre, y me puse a leer, y el Señor me llevó a Apocalipsis, donde en 2 lugares, aquí en Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, en las cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis. Por ejemplo, en Apocalipsis 3, 9, 2, 9 y 3, 9. 2, 9 dice, yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Y 3, 9 dice, aquí yo de la sinagoga de Satanás, los que se dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. Yo dije, Señor, me dijeron, estos dicen que son judíos, pero no son. ¿Saben? Ellos creen que son judíos sefarditas, porque en España se estableció una colonia judía y debido a la persecución, ellos se cambiaron los nombres y que todos los nombres terminaron en EZ, López, Hernández, González, etcétera, etcétera. Son judíos. Y pues a mí me parece ridículo eso, hermanos amados, porque aquí en Guatemala hay muchos hermanos indígenas de las diferentes etnias que tienen apellidos terminados en EZ, pero tienen de todo menos sangre judía. Es verdad. El hecho de que usted tenga un apellido terminado en EZ no quiere decir que usted sea descendencia del pueblo judío. Yo le he dicho a algunos hermanos, quizás yo tendría más derecho de considerarme judío porque mi papá, y ustedes han visto su foto allí a la entrada de Cristo Centro, tuvo en la ciudad de Toronto unas oficinas de bienes raíces y sus clientes, la mayoría de ellos eran judíos, y cuando llegaban le hablaban en un dialecto judío que se llama el Yiddish. Mi papá decía, en inglés decía, yo no entiendo. No venga con esas charadas o bobadas. Usted es judío y no lo niegue. Usted no tiene esa narizona que tiene por gusto, dijo, le decían. Porque él tenía una nariz que lo identificaba como judío. El año pasado estuve en Toronto en una reunión de pastores donde voy a estar entre 8 días, porque yo voy para Toronto el lunes a predicar en algunas iglesias hispanas y voy a tener una reunión pastoral el sábado con los pastores de Toronto y van a ver pastores hispanos y pastores canadienses. Y el año pasado en esa reunión en la cual yo prediqué había un rabino con su barba, con su kipa, con todo. Después de que me oyó me dijo, ¿y sus ancestros de dónde vinieron? Yo dije, de Inglaterra. ¿Y de qué parte de Inglaterra? De las Gales. Y me dijo, yo lo sospechaba. Él dijo, yo viví en Inglaterra, estuve en las Gales, y allí la familia Parish es judía. Eso vino a confirmar lo que mi papá nos había dicho, ¿no? Pero tenga yo sangre judía o no tenga sangre judía, no tiene nada que ver, hermano. Porque en Cristo
¿Qué dice la Escritura? No hay judíos ni griegos, ni bárbaros ni citas. ¿No? A Dios ahora no le interesa a su ascendencia o descendencia desde el punto de vista racial o nacional. ¿Por qué? Porque hoy no hay acepción de personas delante de Dios. Hoy Dios no tiene preferencias para ninguna nacionalidad. En tiempo del Antiguo Testamento sí, el pueblo judío fue escogido, fue favorecido, pero debido a su incredulidad y a su marcada rebeldía, ¿qué hizo Dios con el pueblo judío? Lo desechó. Fue marginado. Jesucristo mismo le dijo al pueblo judío: el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a otro pueblo, a otra gente, que haga los frutos de ellos. Y se está refiriendo a la iglesia que Jesucristo había venido a fundar y a levantar, ¿no? ¿A quién le fue entregado el reino de Dios, el mensaje del reino? ¿A quién le fue entregada la tarea de predicar el reino, establecer el reino? No hay el pueblo judío, sino ¿a quién? Al pueblo cristiano, a la iglesia. O sea, hoy el pueblo judío no tiene cuello con Dios. Más bien, hermanos, el pueblo judío hoy es blanco de la ira de Dios. Sí, señor. Se lo puedo probar por la Escritura. Lo que está pasando en el Medio Oriente, hermanos amados, es un juicio de Dios sobre el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel está endurecido y no quiere, aun con todas las pruebas que se le puedan dar, no quiere aceptar que Jesús sea el Mesías. Y el pueblo de Israel tiene que ser quebrantado, y lo va a hacer muy pronto, porque la Biblia nos demuestra que la tierra de Israel va a ser invadida y la ciudad de Jerusalén va a ser tomada. ¿No? Y la mayoría de los judíos o pseudo judíos que viven en Israel van a ser otra vez que esparcidos o dispersados. Pero va a llegar el día en que ellos se van a humillar y se van a quebrantar, ¿ah? Y van a regresar a Israel, pero ya dispuestos a creer en Jesucristo y reconocerlo como el Mesías. Amén, hermanos. Entonces, el mesianismo actual que hay en Guatemala, no es, digamos, estos mesiánicos no son judíos, aunque algunos dicen serlo, algunos se han cambiado el nombre. Hay un líder de ellos que se llama Ben-Dan Abraham, que es cubano y es de apellido Hernández, y por ser de apellido Hernández, él cree que es judío, y por lo tanto se ha cambiado su nombre, ha judaizado su nombre. Hay otro colombiano por ahí también que dice que es rabino y ha escrito algunos libros, se me olvida el nombre en este momento, ¿ah? Pero son personas que se han atribuido ascendencia judía y andan propagando esa doctrina por la América Latina. Tengan mucho cuidado, hermanos. Yo les estoy hablando esto no para poner en mal a nadie. Yo no estoy, por eso ni mencioné el nombre de la iglesia, ni mencioné el nombre del pastor, porque los amo y estoy orando para que ellos se les puedan abrir los ojos, ¿no? Y que ellos vean el error en que han caído o en que están cayendo, y todavía tengan oportunidad de arrepentirse antes de que se cumpla lo que dice Hebreos 6, que es imposible que sean renovados al arrepentimiento. Pueden traspasar un límite. Es como un avión cuando va a salir del aeropuerto de La Aurora, se va hasta el fin de la pista y calienta motores, y cuando ya consideran que llegó el momento, arrancan. Pero si no se ha elevado al llegar a cierta distancia, ¿sabe lo que va a suceder? Ya no puede parar. Se van a estrellar al final de la pista. O sea, hay un punto de demarcación, donde si pasan ese punto sin haberse levantado, ya no se pueden levantar a tiempo para pasar por encima de los árboles o los edificios que puedan haber al final de la pista.
Y ese es el peligro en que están los mesiánicos. Si ellos persisten en esta doctrina, se van a hundir más y más y más, y va a llegar el momento en que, que va a ser irreversible, ¿no? Y yo me temo que en algunos que conozco aquí en Guatemala ya llegaron al punto en que, ¿por qué? Porque por el orgullo, la soberbia, no les va a costar mucho decir, me equivoqué. ¿Ah? Es que quiere agallas poner uno pararse y decir, cometí un error, me equivoqué, me dejé seducir, me dejé engañar. Cuando uno se mete estas cosas, hermanos, puede decirse que ya es un compromiso de por vida. Por ejemplo, en la iglesia que yo mencioné, hermanos, pues ya cambiaron el culto, los cultos del domingo al sábado. Pues ya se volvieron sabáticos. Según oí, y yo no puedo confirmar esto porque no ando haciendo averiguaciones, pero me llegan los rumores o si quieren llamarlos chismes, ¿no? Que el pastor los hizo pasar al frente a que renunciaran al nombre de Dios y al nombre de Jesús. Ellos ya no usan la palabra Dios, usan la palabra Yahweh, y ya no usan el nombre de Jesús, sino el nombre de Yeshua, Hamashiach. Cuando se refieren a Dios, hablan del Eterno o hablan del Poderoso. De vez en cuando usan Adonía o Adonai o usan Elohim, pero ya no usan la palabra Dios, ya no usan la palabra Jesús. Han renunciado al uso de esos nombres. Ellos están celebrando las fiestas judaicas. Por ejemplo, el 3 de abril en esa misma iglesia celebraron la Pascua judía. Oí de boca de alguien que no sé si es digno de crédito, que hasta sacrificaron un corderito. No sé si es verdad o no. No quiero aseverar 100% que sea verdad, pero sí comieron panes sin levadura. O sea, siguieron el rito judaico de la Pascua, para conmemorar la Pascua judía. Tengo entendido que algunos mesiánicos aquí en Guatemala ya se están circuncidando. Escuchen bien. Tendríamos que estudiar la doctrina de circuncisión, ¿no? Pero no tenemos tiempo de hacer eso. Ustedes saben que la circuncisión es la remoción por medios quirúrgicos del prepucio. O sea, si un gentil quiere volverse judío, tiene que someterse a esa operación. Y es ritual, o sea, no es... Bueno, mis hijos son circuncidados por razones médicas. Tanto Darío como Pedro como Pablo fueron circuncidados de niños porque digámosle, es un preventivo para ciertas infecciones y otros problemas, ¿no? Yo conozco un hermano que cuando él se casó, él nunca no había tenido relaciones sexuales, y como todavía tenía el prepucio, cuando intentó tener relaciones sexuales con su mujer fue una agonía, porque el prepucio lo tenía demasiado tallado y se le puso, ya saben qué, como tomate, ¿no? Y tuvo que hacerse la circuncisión ya grande y ya casado, por razones, bueno, higiénicas, por razones médicas, ¿no? Entonces, la circuncisión se practica en muchos lugares del mundo, pero no desde el punto de vista religioso, sino médico. Pero en la religión judía, si un judío o un gentil quiere convertirse al judaísmo, tiene que circuncidarse. O sea, ese es el rito de iniciación en el judaísmo. Lo que da a entender que estos mesiánicos, no sé cuántos lo han hecho, que se están circuncidando aquí en Guatemala, se están volviendo ¿qué? No solo mesiánicos, cristianos, evangélicos, con tendencia mesiánica, no, ya se están volviendo judíos, solo con la diferencia de que están creyendo que Jesucristo es ¿quién? Que es el Mesías.
Yeshua HaMashiach. O sea, ya hay excesos. Y ustedes tienen que estar alertas, hermanos. Por ejemplo, solo quiero mostrarles en cuanto a la circuncisión, que lo que están haciendo es contrario completamente a las Escrituras. Mire lo que dice Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Porque no es judío el que lo es en manifiesto, ni la circuncisión es la que es manifiesta en la carne, mas es judío el que lo es en el interior, en su espíritu, en el hombre interior, en un hombre nuevo. Y la circuncisión es la de el corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no es de los hombres, sino de quién. El rito de la circuncisión en la carne ha sido abolido por Dios. Ya no tiene vigencia, ya no tiene validez. Mire lo que dice Filipenses 3:3. Tomen nota de esto, hermanos, porque es sumamente importante que por lo menos estamos iniciando este estudio de este tema. Podemos estudiar 9, 10 horas. He estado en algunas reuniones, he tenido que enseñar, he tenido que debatir. Dice Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y miren lo que dice Gálatas, y esto es lo más grave. En el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 3, y otra vez vuelvo a protestar leamos el 2. He aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidáis, está hablando de la circuncisión en la carne, Cristo no os aprovechará que nada. Casi renunciando a la fe cristiana. Cristo ya no les aprovechará nada porque están judaizando, están renunciando a la fe cristiana. Mire lo que dice el versículo 3, y otra vez vuelvo a protestar que todo hombre que se circuncidara está obligado ¿a qué? A guardar toda la ley. Y le voy a decir una cosa, ningún hombre jamás ha podido guardar toda la ley. Ningún hombre jamás ha podido guardar toda la ley. Ni Moisés lo hizo, ni Samuel lo hizo, ni David lo hizo, ni Elías lo hizo. Ningún hombre del Antiguo y del Nuevo Testamento pudo guardar la ley perfectamente. Solo uno, Jesucristo. Él dijo, yo no he venido a borrar la ley, sino a cumplirla, y la cumplió. Y les voy a decir una cosa, la cumplió como hombre representativo, la cumplió como el postrer Adán, la cumplió por nosotros. Cuando él se fue a bautizar, Juan le resistía, porque sabía que Cristo era irreprensible. Ellos eran familiares y eran amigos, y Juan sabía que Jesucristo era perfecto. Pero Jesucristo le dijo, es necesario que yo, como ser humano, que cumpla la justicia de Dios. Y al fin, Juan accedió a bautizar. Cristo cumplió la ley, sí, pero por nosotros. Él no la tenía que cumplir. Él es el autor de la ley. Y le voy a decir una cosa, ningún hombre jamás ha cumplido la ley, porque la ley es perfecta. Eso es lo que dice el libro de los Salmos. La ley de Jehová es perfecta, que ¿qué? Que convierte el alma. La ley es perfecta. Y un hombre imperfecto, y usted es imperfecto, no puede cumplir la ley. Solo Dios, que es perfecto, puede cumplir la ley que es perfecta. ¿Me están escuchando, hermanos? Por eso ni lo intente hacer. Usted va a morir engañado, frustrado, si usted trata de cumplir la ley. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que vamos a ignorar la ley? No.
Es que hoy la ley de Dios no está escrita en tablas de piedra, sino que está escrita ¿dónde? En tablas de carne del corazón. Y Romanos 8, y busquen ese versículo, Romanos 8. Miren, hermanos, esto solo es una introducción. Miren lo que dice el versículo 3. Porque lo que era imposible a la ley. Imposible. ¿Qué quiere decir eso? Que la ley es totalmente impotente para cambiar al hombre. La ley opera fuera del hombre. La ley fue dada para regular, para controlar la conducta del hombre. Pero solo Dios, por su Espíritu Santo, puede cambiar el corazón del hombre. ¿Lo escucharon bien? Como que se sintieron ofendidos los hermanos por mi enseñanza del mesianismo, ¿no? No, es que ellos tienen un compromiso. Ya lo dijeron cuando dieron los anuncios. Bueno, noten bien, hermanos amados, lo que dice aquí. Porque lo que era imposible para la ley, ¿por cuanto era qué? Débil. ¿Quiere usted ponerse bajo la ley que es débil y por ser débil es impotente? No lo puede beneficiar a usted, no lo puede transformar a usted. Dígame. ¿Sabe lo que dice Hebreos? No vaya a cerrar Romanos 8. Vamos a volver ahí. Pero escuchen lo que dice Hebreos. Y a ver si lo encuentro. El versículo 18. En el 16 dice, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal. Esa es la ley de Moisés. ¿La ley de qué? Hebreos 7, versículo 16. Refiriéndose a Jesucristo como sumo sacerdote de la orden de Melquisedec, dice, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según ¿qué? El poder de la vida, ¿qué? Queda abrogado, ¿por qué? A causa de su debilidad y ineficiencia. ¿Qué dice la palabra de Dios aquí? Que la ley ha quedado abrogada a causa de su debilidad y su ineficiencia. Cristo vino y cumplió la ley. Él no vino a abrogarla, Él vino a cumplirla. Pero la ley, hermanos, la ley mosaica ha sido abrogada. Ha sido abrogada. Nosotros no estamos bajo la ley de Moisés. Nosotros estamos bajo la ley de Cristo, que es vastamente superior a la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés solo regula la conducta, pero la ley de Cristo regula el corazón del hombre. Y ustedes saben que del corazón sale ¿qué? Y eso no los puede controlar la ley, solo lo puede controlar el Espíritu de Dios que obra y habita en nosotros. Amén. ¿Se acuerdan? Y como le digo, estamos solo introduciendo el tema. Mira, yo tengo aquí, imprimí toda clase de notas para que estudiáramos esta noche y no les voy a dar nada, porque yo voy a parar a un tiempo conveniente para que podamos ver este video. Porque si no ustedes se van a escapar, se van a ir. Pero oigan esto, hermanos. ¿Se acuerdan en Mateo 5, en el gran sermón de la montaña? Jesucristo dijo, oíste que fue dicho por los antiguos, esa es la ley de Moisés. No matarás, mas yo digo que ¿qué? Ahí está la ley de Cristo.
Oíste que fue dicho por los antiguos, no adulterarás, mas yo os digo. Ahí está el contraste entre la ley de Moisés, los aspectos legales de la ley, y la ley de Cristo, los aspectos morales de la ley. ¿Entendieron la diferencia? La ley es una, pero tiene sus aspectos legales y tiene sus aspectos morales. La parte legal fue abolida, pero no así la moral. Más bien, Jesucristo, ¿qué hizo? Refinó la ley. ¿Qué hizo Jesucristo? Refinó la ley, redefinió la ley. Pero, ¿por qué no abren ahí en Mateo 5? Yo estoy dando esto esta noche para despertarles el apetito, hermanos. Ustedes tienen que estudiar la Escritura. Tienen que estudiar la Escritura para formar su propio criterio, porque si no va a venir un mesiánico y los va a arrastrar, los va a convencer, se los van a echar a la bolsa, se los van a ganar fácilmente. Mire lo que dice aquí, miremos Mateo 5, el Sermón de la Montaña. En el versículo 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare será culpado del juicio, mas yo digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado. Y cualquiera que le dijere a su hermano raca será culpado. Y cualquiera que le dijere fato será culpado. Ya no era matar con cuchillo, con pistola, con solo enojarse e insultar al hermano, hablar improperios de él, denigrar de él, insultarle, humillarle, ya es culpado de la ley. Mire lo que el segundo mandamiento al que se refiere Cristo, versículo 27, oíste que fue dicho no adulterarás, mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró. ¿Cuál será la ley más estricta, la de Moisés o la de Cristo? Cristo vino a elevar la ley. Vino ¿cómo podríamos decir? Presentar una dimensión completamente diferente de la ley. La ley no es un conjunto de reglas que regulan nuestra conducta. La ley es un código moral, tiene sus normas, tiene sus principios que nosotros debemos conocer y debemos respetar, hermanos amados. No por obligación, porque se nos imponga, porque se nos obligue, sino por amor a Dios. ¿No oyeron bien? Hay algunos hermanos que dicen, yo no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia, como diciendo, yo puedo ignorar la ley. Si usted ignora la ley, usted no va a perder su salvación, pero va a perder su vida. La salvación es por fe en Cristo Jesús, pero si usted quiere vivir una vida larga y feliz, mejor que respete las leyes de Dios, que nos aseguran una vida. Mire, la ley dice que no debemos comer de los animales inmundos y las aves inmundas. Y como no estoy bajo la ley, yo puedo comer lo que quiera. Yo puedo comer coche, puedo comer iguana, puedo comer lo que culebra, si quiero como sapo, y algunos comen sapos porque hay ancas de rana. Miren, hermanos, ¿ustedes se acuerdan que yo le digo a Pedro, levántate, mata y come, y él dice, uy, gas, ninguna cosa inmunda jamás ha entrado a mi boca? Jesús la voz le decía, lo que Dios ha limpiado no lo llames inmundo. Claro, es una lección no de tanto literal, sino espiritual, de que él debía aceptar a las personas de todas las razas, todas las naciones, porque Dios las iba a incluir en el plan de salvación. Era pues preparándolo para su entrevista con los gentiles en la casa de Cornelio en Cesarea.
Pero hermanos, oigan bien esto. Las leyes están basadas sobre principios eternos. Y a usted le conviene abstenerse de comer cosas, carnes de animales inmundos, por razones de higiene y salud. Aquí hay un médico y él sería el primero en corroborar que la carne de puerco es enfermiza, transmite parásitos. Y algunos de esos parásitos, cuando se meten al hígado, se meten en el corazón, son fatales. Y aunque a usted le guste la carne de coche, porque es sabrosa, las carnitas y los chicharrones, pero usted debe abstenerse de ellas por razones de ¿qué? De salud. Si usted quiere llegar a vivir 70 años como yo voy a cumplir el sábado, y en perfectas condiciones de salud, usted va a tener que cuidar su dieta. Por eso le digo, usted coma todo lo que quiera, coma iguana, coma coche, pero eso sí, vaya allá a la funeraria Reforma y cómprese de una vez su contrato, firme un contrato para su entierro, porque se va a morir joven. Claro, se va a ir al cielo, pero se va a morir joven, porque uno no puede violar las leyes de Dios con impunidad. Pero noten aquí más en Mateo 5, el tercer mandamiento. También fue dicho, cualquiera que repudiare a su mujer, dele carta de divorcio. Está en el versículo 31. Mas yo os digo que el que repudiare a su mujer fuera de la causa de fornicación, hace que ella adultere. ¿Qué estaba haciendo aquí Jesús? Estaba contradiciendo la ley. Porque la ley dejaba la puerta abierta para que el hombre que ya no quería vivir con la mujer, que la repudiara. Aquí no ni habla de adulterio ni habla de fornicación, dice cualquiera que repudiare a su mujer, pues dele carta de divorcio. Y los judíos tenían derecho de repudiar a su mujer porque ya la veían viejita, la veían feíta, o porque a la mujer no le gustaba el oficio, o porque tenía mal olor, o por cualquier cosa, por crueldad mental, por negligencia. Pero eso sí, dele su carta de divorcio para que ella quede libre del compromiso. Y Jesucristo dijo, no, solo hay una causa justa de divorcio, y es que la fornicación. Pero después, en los escritos de Pablo dice, el que se divorcia, ¿qué debe hacer? Quédese sin casar. Entonces piénselo bien. Si usted se divorcia, usted no tiene derecho a volverse a casar. Si se casa, es en rebeldía a la palabra de Dios y no le va a ir muy bien que se diga. Piense doble antes de casarse y piense triple antes de divorciarse. Bueno, ahora noten el versículo 33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, mas pagarás al Señor tus juramentos. Mas yo os digo, no juréis. ¿Qué estaba haciendo? Contradiciendo la ley, no cumpliéndola, contradiciéndola. Ahora en el versículo 38, oíste que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, no resistáis al mal. Lo opuesto, totalmente diferente. O sea, no, cuando los mesiánicos le van a decir, Cristo cumplió la ley, Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, es cierto. Pero ¿por qué no siguen leyendo el resto del capítulo? Donde a veces redefinió la ley y la elevó a un nivel superior, en sentido moral y espiritual, pero a veces la contradijo. A veces la cambió totalmente, como hemos visto. Que la ley de Cristo es superior en todo a la ley de Moisés. ¿Lo saben ustedes? ¿Y por qué se va uno a dejar de estar bajo la ley de Cristo para ponerse bajo la ley de quién? De Moisés. Es ridículo. Ahora, yo solo quiero darles un versículo aquí en 1 Corintios, capítulo 9.
Versículo 20. Bueno, leamos el versículo 19. Por lo cual, siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos para ganar a más. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no sea sujeto a la ley. ¿Qué dice Pablo? Que él, aunque era judío, no tenía que estar, ¿qué? Sujeto a la ley. ¿Y por qué usted, que es un gentil convertido a Cristo, quiere ponerse bajo la ley, quiere sujetarse a la ley? Y esa palabra sujetar significa que usted va a perder su libertad. La ley no liberta a nadie, la ley esclaviza. La ley esclaviza. Ahora sigamos leyendo. Dice, aunque yo no sea sujeto a la ley como sujeto a la ley, por ganar a los que están sujetos a la ley. A los que son sin ley, como si yo fuera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, mas en la ley de ¿quién? No de Moisés, sino de ¿quién? Cristo. Y oigan, hermanos, ¿cuál es la ley de Cristo? La ley del amor. La ley del amor. Yo quiero que ustedes busquen, tengo muchos papeles que no les voy a dar, sino que la próxima vez que estoy con ustedes los vamos a estudiar. Y aunque nos dé diciembre, los vamos a estudiar. Yo estaré en Guatemala entre 15 días, y si el hermano en 8 días está en Canadá, en 15 no, estoy en Miami en 21 días, voy a estar en Guatemala un miércoles y voy a pedirle al hermano pastor que me dé ese miércoles. Creo que es el 1 de mayo, por cierto. Bueno, mire lo que dice, oiga lo que dice esto. Gálatas, leamos el versículo Mateo 22, 35 a 40, no lo vamos a leer todo, pero allí Jesucristo habló con un escriba que le preguntó que cuál era el primer y grande mandamiento de la ley de Dios. Y Jesucristo dijo, ¿qué? El primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios. Y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y al final dijo esto, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Cuáles son los dos mandamientos? Amar a Dios y amar al prójimo. De estos mandamientos depende la ley. Cuando uno ama, uno cumple automáticamente la ley de Dios. Porque si uno ama a Dios, no va a violar las leyes que se refieren a nuestra relación con Dios. Y si uno ama al prójimo, tampoco va a violar las leyes que tienen que ver con nuestra relación con el prójimo. Si uno ama al prójimo, no le va a robar. Si uno ama al prójimo, no va a adulterar con su esposa. Si uno ama al prójimo, no lo va a matar. Si uno ama al prójimo, no lo va a difamar. Entonces, ¿cuál es el cumplimiento de la ley? El amor. Aquí hay otros versículos. Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Toda la ley en esta sola palabra se cumple. Gálatas 5:14, amarás. Claro, primero a Dios y después a tu prójimo como a ti mismo. Mire lo que dice 1 Timoteo 1:5, pues el fin del mandamiento es el amor. 1 Timoteo 1:5. ¿Cuál es el fin del mandamiento? El amor. Esa es la ley de Cristo. Que amemos perfectamente a Dios. Que el amor de Dios sea perfeccionado en nosotros. Derramado y perfeccionado en nosotros. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Puede usted amar a su enemigo como Jesucristo lo dijo? Imposible. Solo por el Espíritu lo puede hacer. Usted lo va a amar no con su propio amor, sino que lo va a amar con el amor que Dios va a depositar en su corazón. No está hablando de un amor erótico, no está hablando de un amor fraternal, está hablando del amor perfecto, el amor de Dios, el amor ágape. Es con ese amor que usted puede amar a Dios y con ese amor que usted puede amar al prójimo. Entonces toda la ley está resumida en una palabra que es ¿qué? Amar, amar.
¿Y por qué va uno a abandonar la ley de Cristo para ponerse bajo la ley de quién? De Moisés, que esclaviza. Y aquí en las notas que tengo, yo les puedo probar que la ley de Moisés no puede justificar a nadie. La ley de Moisés lo único que hace es condenar. Jesucristo justifica. La ley de Moisés no puede liberar a nadie. Solo puede esclavizar. El único que puede liberar al hombre es ¿quién? Jesucristo. La ley de Moisés no puede vivificar a nadie. La Biblia dice que la ley mata. El único que puede vivificar al hombre, primero en espíritu, después en cuerpo, es ¿quién? Es Jesucristo. La ley de Moisés no puede bendecir a nadie. Imagínense, los mesiánicos se están poniendo bajo la ley y ¿sabe lo que dice la Biblia acerca de la ley en Gálatas? Claro, ellos pueden rebatir mis argumentos, pero a la postre, hermanos amados, la Biblia es la regla divina, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo ¿qué? ¿Usted quiere estar bajo maldición? ¿Quiere ponerse bajo las obras de la ley? ¿Quiere someterse a la ley de Moisés? Gálatas 3, ¿qué dije? Claro que sí dije. Dije para adentro. Gálatas capítulo 3, y es el versículo 10, donde dice que todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. La ley solo puede maldecir. Maldito el que haga esto y maldito el que haga aquello. Y la Biblia dice, ¿sabe lo que, hasta dónde llega? Sigamos leyendo ese versículo. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere ¿en qué? En todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para cumplirlas. La Biblia dice que si usted solo viola un mandamiento de Dios, de los 600 y pico mandamientos que hay, usted es culpable ¿de qué? De todo. Y cae bajo maldición. La ley no puede bendecir, solo maldice. El único que puede bendecir es ¿quién? Jesucristo. Eso es lo que dice Hechos capítulo 3. Ya voy a terminar, hermanitos. No nos hemos metido a lo más pesado. Hechos capítulo 3, versículo 26, dice, a vosotros, refiriéndose a los judíos, primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió ¿para qué? Para que os bendijese. ¿Para qué fue enviado Cristo al mundo? La ley maldice, pero Cristo ¿qué? Bendice. En quinto lugar, la ley a nadie puede perfeccionar. Eso lo dice Hebreos. El único que puede perfeccionar es ¿quién? Jesucristo. Pero hermanos, oigan esas 5 cosas. La ley condena, pero Cristo justifica. La ley esclaviza, pero Cristo liberta. La ley mata, pero Cristo vivifica. La ley maldice, pero Cristo bendice. Y la ley revela nuestras imperfecciones, pero solo Jesucristo nos puede perfeccionar a través del poder de su Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren estar bajo la ley? ¿Usted quiere estar bajo la ley? No. No la ley de Moisés. Yo estoy en la ley, yo estoy en la ley de Cristo. Cristo que habita en mí vive conforme a la ley. Oigan bien, y con esto termino. La ley es para el hombre viejo, la ley de Moisés. Porque la ley fue dada en tiempos del Antiguo Testamento cuando no había nuevo nacimiento, no había nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Para qué fue dada la ley? Para tratar de controlar al hombre viejo. La Biblia dice que por la ley es el conocimiento de ¿qué? Del pecado.
La ley puede revelar el pecado, pero no lo puede borrar. La sangre de Jesucristo es el único medio que Dios ha dado para que podamos ser limpios de todo pecado. Amén, hermanos. La ley no puede justificar, no puede vivificar, no puede liberar, no puede bendecir, no puede perfeccionar, solo Cristo. Por eso dice ahí en Romanos 8, y la última leída de este versículo, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando ¿a quién? A su Hijo, en semejanza de carne, pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Lo que la ley no pudo hacer, Cristo sí lo pudo hacer. Y ustedes, hermanos amados, por medio del conocimiento del verdadero evangelio, han experimentado la gracia de Jesucristo, han sido salvados, han sido justificados, han sido vivificados, han sido liberados. Mire, hermanos, todos ustedes han recibido una inmensa bendición de Dios, la seguridad de la salvación en Cristo Jesús. Y ustedes quieren ponerse bajo la ley de Moisés. Si eso piensan, están locos de remate. Sí, hermanos, están locos de remate. La ley que rige en el reino de Dios no es la ley de Moisés, es la ley de ¿quién? La perfecta ley de libertad, la ley de Cristo, la ley real, la ley de libertad. Esa es la ley de Cristo. La ley de Moisés esclaviza, pero la ley de Cristo, ¿qué hace? Liberta, nos liberta del pecado y de todas las consecuencias del pecado. Y usted estaría, pero hermanos, fuera de sí, en querer ponerse bajo un sistema que lo va a esclavizar a usted y lo va a poner bajo maldición. Piénselo bien, hermanos, antes de que se deje coquetear y tentar por ciertas personas que por ahí andan propagando la doctrina mesiánica. El mesianismo no es nada mejor que lo que ya tenemos. Nosotros tenemos la verdad de Dios. Por eso Pablo, cuando supo que en Gálatas estaban infiltrando a los mesiánicos, que los llamó judaizantes, Pablo se levantó y se opuso rotundamente. Él dijo, a causa de los falsos hermanos, oígalo bien, falsos hermanos que se meten, se infiltran encubiertamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para poner nosotros otra vez bajo servidumbre, bajo esclavitud. ¿Y qué dijo Pablo allí en Gálatas 2? Que él ni por un solo segundo se sujetó a ellos. Él fue vehemente en decir que él de ninguna manera se iba a sujetar a los judaizantes, que son los mesiánicos de hoy. Gálatas capítulo 2, oigan bien la lectura de este versículo. Capítulo 2, versículo 5, los cuales ni aún por una hora cedimos sujetándonos para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Yo el viernes pasado hablé de una reunión pastoral que fue más que en todo como un debate sobre el mesianismo. Hubo un representante de la corriente mesiánica y a mí me pidieron que yo llevara la contraparte. Y lo hice en amor, con respeto, con cariño. Pero hermanos amados, fui bien. Después me dijeron, ¿por qué estaba enojado? Yo dije, yo no estoy enojado. Yo lo que soy es que tengo convicciones profundas y hablo con vehemencia. Yo no ando con rodeos y tapujos, digo la verdad. Yo no tengo pelos en la lengua para decir la verdad de Dios. Y la verdad de Dios tiene que ser establecida y la verdad de Dios tiene que ser defendida por los verdaderos siervos del Señor. De modo que, si Dios permite, en una fecha futura seguiremos este estudio. Estén atentos para que cuando se anuncie ustedes vengan. Y estas hojas me las reservo porque no nos metimos ni a eso esta noche, ¿no? Solo hicimos una pequeña introducción. Pero hermanos, yo les sugería, compren el cassette y vuélvanlo a oír. Porque tiene este mensaje esta noche sencillo, pero sustancioso.
Amén. Oren mucho por sus familiares, amigos que se están introduciendo en el mesianismo. Es un peligro latente. Es un peligro. Ellos no saben en qué se están introduciendo. Va a ser como un, ¿cómo podríamos llamarlo? Hay un nombre y se me está escapando. En un callejón sin salida. El peligro es que una vez que se hayan metido a esto, jamás salgan. Mire, gente que salió de la iglesia que yo mencioné, que no mencioné por nombre, pero a la cual hice referencia, se han salido muchísimas personas, tal vez 2/3 partes de la congregación o más, y están confundidos y algunos ahora no van a ninguna iglesia. Ese es el peligro. De modo, hermanos, que es mejor prevenir que lamentar. Es mejor la profilaxia de la medicina, de la enfermedad, que la curación. Mejor prevenir que curar.